Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les voy a mostrar la segunda parte de cómo realizar nuestra mesa. En ese video vamos a ver para darle los acabados a la parte superior de nuestra mesa para que se mire como si fuera un rodete, un corte de madera que sea lo más natural posible, lo más semejante. Entonces les voy a enseñar los pasos. Primero que todo vamos a utilizar un cuchillo como lo estamos viendo en el video. Vamos a hacer una zanja en toda la mitad. Recuerden dejarla aproximadamente 2 días. Yo la dejé 2 días. Si quieren dejarla más, no pasa nada. Pues es para que no la vayan a voltear tan pronto, porque siempre queda pesada y no se les vaya a dañar su superficie, la parte donde va a ir la tabla. Y una vez hayan pasado 2 o 3 días, perdón, le pueden dar la vuelta. Para esto, para empezar, vamos a utilizar el cuchillo y hacerle un hueco en la mitad. Bueno, yo se lo hago para que, para asemejar que en la mitad hay un nudo, y por lo general los árboles se empiezan a pudrir por el centro. Entonces, para darle esa característica especial que tienen los cortes de madera, le hacen esas rayas en la mitad. Es como hacer, ¿cómo explico? Como hacer, sí, hacer una zanja, hacer líneas, pero en todo el centro una parte grande. Una vez hemos terminado esto, me voy a ayudar con la pulidora para hacerle el círculo. Estos círculos representan los anillos de los árboles. Claro que en los árboles naturales son muchos, tienen muchos y menos pronunciados, pero en la mesa sí le va a dar un acabado muy bonito. Entonces les aconsejo que se los hagan para darle esos detalles. Y también estas líneas que le estoy haciendo, que significa que, como les estaba comentando, en los nudos ellos se tienden a quebrar, a rajar, y entonces estas líneas representarían eso. Al final, ahorita de pronto no se mira muy bien, pero una vez hemos terminado y pintado, le va a dar unos acabados muy bonitos, porque si no se los hicieran, se les miraría totalmente plano, se les miraría, pues la idea es hacerlo lo más natural posible, que se pueda imitar lo más natural. Y pues yo les aconsejo que lo puedan hacer así. Si no tiene un esmeril, este esmeril es un esmeril normal, solamente que el disco es de corte de cemento, de concreto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no vayan a utilizar un disco de corte de hierro, porque pueden tener un accidente, se los puede partir. Y una vez hemos terminado de hacer esto, le hacemos el círculo. Este circulito de aproximadamente unos 3, 4, 5 centímetros, dependiendo de lo que usted quieran. Esto va a representar la corteza. Como les digo, a la hora de pintar los acabados finales, esto le va a dar un detalle muy significativo, va a resaltar mucho la verdad en los acabados de nuestra mesa. Eso que es la parte interna del tronco, del corte del árbol, y la parte externa de nuestra corteza. Usted sabe que siempre lleva la corteza, no siempre, pero si ustedes la quieren lo pueden hacer, si no, no pasa nada. Y con el esmeril cortamos los bordecitos, le hacemos muchas líneas, y así continuamos hasta terminar el contorno total para asemejar que sea parte de la corteza, o sea, como si fuera vetas de la corteza. Si ustedes no tienen esmeril, no se preocupen, como les comenté, si no tienen soldadura, no tienen para soldarla, lo pueden hacer con alambre, la pueden amarrar. Yo las he hecho amarrado, solo que pues en esta ocasión pues, se nos facilitó por el tema de que teníamos un equipo de soldadura. Se nos facilitó mucho más así, pero la pueden hacer con amarres de alambre, no pasa nada. Y en el caso de que no tengan un esmeril, todo lo pueden hacer con cuchillo. Claro que dura más tiempo, pues imagínense, así como lo hago con el cuchillo, tienen que rayar, se demora más tiempo, pero igual se puede hacer. También hagan eso, el borde interno del tronco, la parte de adentro, con un cuchillo, con el mismo esmeril, pero yo lo hago con el cuchillo, desbástenle para que resalten los bordes de la corteza, para que diga que está comido, que es más hondo, y la corteza pues quedaría con más relieve. Así le dan todos los detalles que usted le pueden hacer. De pronto esto yo se lo hago, pero
Si ustedes conocen más de los árboles, de la forma, las vetas, ya se lo hacen a su medida. Pero en lo personal eso es el conocimiento que yo tengo y se los hago de esta manera. Si ustedes tienen, como les digo, más conocimiento, lo pueden hacer. Una vez hemos terminado de hacer este proceso, le hacemos rayas. ¿Para qué? Para hacer asimilar las vetas de los troncos. Usted sabe que, pues no sé si hayan visto un tronco cuando se ha cortado, ellos tienen muchas líneas, muchas líneas. Entonces estos detalles también le van a dar un acabado muy bonito a la hora de pintar. Se va a mirar, o sea, las vetas, las grietas, todo absolutamente. Si le queda un caso tal, le llegan a quedar esos huecos, como se me mira a mí, que quedaron poros en la superficie, quedaron huecos, no pasa nada, eso lo pintan de negro. ¿Por qué? Porque, como les digo, por lo general los troncos tienen huecos, están podridos, tienen líneas, todos esos detalles que ustedes les puedan hacer, les aconsejo que se los hagan. Pues toma un poquito de tiempo, aproximadamente unos 10 a 15 minutos, pero le da unos acabados muy bellos. Y cuando hagan, si lo hacen con el esmeril, una vez hayan terminado las líneas, traten de borrarlos para que no quede tan remarcado como si fuera hecho mecánicamente. Entonces pasen el cuchillo alrededor, no de punta sino de lado, para eliminar los bordes, para que no queden tan profundos, más bien quedan abiertos y así como escarajados, para que no se mire que se hizo de una manera mecánica. Si no tiene el esmeril, recuerden que todo esto lo pueden hacer con el cuchillo. Yo he hecho algunas anteriormente que no teníamos herramientas, la hacíamos era con cuchillos, con amarres, bueno, en fin. Y también tengan muy en cuenta en los bordes cuando vayan a hacer la parte de la corteza, no solo en la parte superficial, en la parte de arriba de la mesa, también por los bordes, por la parte de afuera. ¿Para qué? Porque la corteza no va solo por dentro, la corteza va es por los lados, sino que aquí le hacemos estas líneas para que demarque visualmente, se mire bonito, pero en realidad la corteza como tal la lleva es a los lados. Todas esas líneas, todas esas grietas las lleva es a los lados, sino que también lleva algunos pliegues. Entonces para eso lo hacemos así. Y bueno, mis amigos, entonces hasta acá les dejo de narrar el video. Los dejo para que lo sigan disfrutando a ustedes, el que esté interesado en hacerlo, el proceso como tal que lleva, cuáles son los pasos, toda la manera de ejecutar las líneas, todo ese tipo de cosas. Entonces espero que lo puedan intentar en casa. El precio para hacer una mesa de esta sinceramente es muy económica, muy económica. Alrededor, de verdad, me costó hacer una mesa, me sale en 60.000, 70.000 pesos, alrededor 60. Y el precio que las puedo vender, las he vendido en 300, 400.000 pesos. Entonces les digo que es muy buen negocio. Si quieren vender, si quieren hacerlas para en casa, si quieren para tenerlas en su jardín, para tomar el café, para tenerlas dentro de la casa, en donde ustedes las quieran tener, es una mesa muy práctica, muy práctica, les aconsejo. Y les digo que es muy económica, mucho económica, y pueden venderla muy bien. Mira, que como les había comentado, le hacen las líneas por los bordes, por las partes de afuera, para demarcar que sea la parte de la corteza. ¿Listo? Entonces, mis amigos, hasta acá los dejo. Les mando muchos saludos, espero que se encuentren muy bien. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo dejan en los comentarios, siempre estaré atento a responderles. Si alguien sabe algún consejo o alguien que me pueda dar, pues estoy atento a recibirlos. Como les digo, no soy un experto en cortes de madera, pero hay personas que sí saben mucho y hay personas que me han dado consejos. Si tienen alguna inquietud o algo, no duden en preguntarlo, y espero que se suscriban, le den like, compartan con sus amigos, y espero que lo puedan intentar en casa. Les mando muchos saludos, que estén muy bien. En el próximo video les voy a mostrar el tema final, que es el tema de la pintura. No se pierdan el próximo video, les estaré subiendo muy pronto. Hasta luego, que estén muy bien.